Muy buenos días, profesor Gerardo Muñoz. El día de hoy, Génesis Quesada tiene el placer de hablarles sobre los antecedentes del Canal de Panamá. Precolombina. Se tienen datos históricos de que antes de la llegada de los españoles, el paso de comercio e intercambio cultural ya estaba presente en el istmo. Interconectaba poblaciones de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Una prueba de ello se encontró en Vinto Conte, a 2,3 kilómetros del Caño, un sitio arqueológico en el que se encontró este artefacto hecho de oro que tiene una esmeralda que probablemente proviene de Colombia. Época colonial. Con el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa se sentaron las bases para una revolución en el comercio e intercambio cultural de la época. Después de esto se dio la creación del Camino Real, que está señalado en rojo, para promover de forma más rápida y eficaz el movimiento de comercio en el istmo, que transportaba todos estos elementos desde el Mar Caribe hasta el Mar del Sur o viceversa. Con el objetivo de tener un comercio más rápido, se dio la creación del Camino de las Cruces, señalado en azul, el cual iba desde el Chagres hasta la ciudad de Panamá, pasando por el camino por el pueblo de Las Cruces. Carlos I fue el primer monarca español en señalar que tenía la idea o se necesitaba crear un canal a través del istmo. Debido a la falta de tecnología para la creación de esta obra, el pueblo y los demás monarcas lo tacharon de loco. De allí comenzaron las teorías portuguesas que involucraron a Magallanes, el cual se interesó en la construcción de un canal en el istmo en 1520, demostrando que el camino que se utilizaba era demasiado peligroso y vio la necesidad de encontrar una forma más fácil de llegar a los mares del sur. Otros proyectos incluyeron la expedición escocesa por el Darién para establecer una ruta entre los océanos y el intento de Guillermo III, un monarca inglés que obtuvo el derecho a construir un canal interoceánico en Darién concedido por la corona española. Época de unión a Colombia. El ferrocarril tiene bases desde el siglo XIX, en el que se pone de manifiesto que el camino de las cruces ya no es suficiente. Se necesitaba uno más rápido y menos costoso para el transporte por el istmo. Dada la dificultad de construir un canal, un ferrocarril pareció ser la mejor solución. Los estudios se iniciaron en 1827 y se propusieron varios proyectos y se buscó el dinero. A mediados del siglo aparecen otros factores que alentaron el proyecto, como la anexión de California a Estados Unidos y el desplazamiento de colonos a la costa este cada vez en mayor número. Hace aumentar la demanda de una ruta rápida entre los océanos, debido también a la fiebre del oro en California. Aumenta aún más los desplazamientos de colonos hacia el este. Este ferrocarril se construyó a través del istmo entre 1850 y 1855 con 75 kilómetros de largo, que viajaba desde Colón en la costa atlántica hasta Panamá en el Pacífico. El proyecto representó una obra maestra de la ingeniería de su época. Canal francés. Tuvo muchos problemas. La idea de construir un canal a través de Centroamérica fue sugerida de nuevo por un científico alemán, Alexander van Humboldt, dando lugar a un renovado interés a principios del siglo XIX. La República de Nueva Granada, Colombia, dio en 1839 una concesión por primera vez a una empresa francesa para establecer una línea de comunicación desde la ciudad de Panamá a cualquier punto de la costa atlántica. Sin embargo, esta falló, debido a varios factores. En esto también se involucró Gustave Eiffel, el cual fue consultado por la empresa francesa debido al fallo de la operación del canal francés, el cual puso en tela de juicio su diseño y llegó a la conclusión de que el canal debía incluir esclusas para adaptarse al relieve de la región.
Esta decisión se tomó particularmente porque el macizo de la Culebra era principalmente un obstáculo en la ruta del canal. Y para comenzar voy a hablar sobre el Tratado Jay-Bunau-Varilla. El 15 de noviembre, Jay envió a Bunau-Varilla un proyecto de tratado basado en el rechazo del Tratado Gerrard-Jay, algo modificado para que se amoldaran las condiciones que se habían suscitado en ese momento, y le pidió que lo devolviera de inmediato. Bunau-Varilla hizo bastantes modificaciones al proyecto y, todavía no satisfecho, redactó un nuevo tratado basado en 4 hechos. El primero, la neutralidad del Canal de Panamá. El segundo, la igualdad de todas las banderas, tanto la estadounidense como las demás. El tercero hablaba sobre el pago a Panamá de $10 millones destinados inicialmente a Colombia. Y por último, la protección a Panamá de cualquier agresión. En líneas generales, el tratado transformaba a Panamá en un protectorado de los Estados Unidos. Los derechos de Estados Unidos para la construcción y mantenimiento del Canal de Panamá prevalecerían sobre los de Panamá en toda la República. Los Estados Unidos podían intervenir en ciudades de Panamá y Colón y áreas adyacentes en caso de alteración del orden público. Aunque se hacía énfasis en la neutralidad del canal, también se hablaba del poder que tenía Estados Unidos para construir fortificaciones y establecer estaciones navales. Temeroso Bunau-Varilla de que la Junta Provisional del Gobierno no ratificara su tratado, le caligrafió de inmediato, advirtiéndoles que, de no ratificar el proyecto, Panamá corría riesgo de ser reconquistado por Colombia, por lo que era importante de que ratificaran el tratado de inmediato para devolverlo a los Estados Unidos en el mismo barco que llegaría al puerto de Colombia. En el momento surgió efecto, ya que la Junta ratificó el tratado el día 2 de diciembre sin siquiera traducirlo al español. Los trabajos del canal. Antes de que los estadounidenses abordasen la construcción del Canal de Panamá, el proyecto ya había logrado derrotar a un gran ingeniero francés, Ferdinand de Lesseps, encargado de la construcción del Canal de Suez. Su intento de construir una vía marítima concluyó desastrosamente en 1889. Fue así que en 1904 los políticos estadounidenses decidieron tomar cartas en el asunto. Para empezar, eliminaron los obstáculos políticos que hasta entonces habían frenado el proyecto, y además se emprendió una lucha contra los mosquitos que habían sellado el triste destino del Lesseps. Al desarrollo de la construcción llegaban los vagones de madera con una capacidad promedio de 19 yardas cúbicas. En estos largos trenes se cargaba la mayor parte de los desechos. En el corto a Culebra, una locomotora podría alar y descargar 20 vagones en unos 10 minutos. Se tiene estadística de que una vez una de estas máquinas estableció un récord histórico al descargar 18 trenes en 8 horas, unas 7.560 yardas cúbicas del material. 20 de estos descargadores operados por 120 hombres hacían el trabajo de 500.666 hombres descargando a mano. Además de que diariamente se explotaban 600 agujeros y se utilizó un total de 27.000 toneladas de dinamita. Por ejemplo, en un solo disparo se pudo llegar a utilizar 23.600 kilogramos de dinamita. Para llevar a cabo semejante construcción fueron necesarios 75.000 obreros, de los que 30.000 perderían la vida a causa de los desplazamientos de tierra, la malaria y la fiebre amarilla. Panamá se inauguró oficialmente en agosto de 1914. El buque panameño Ancón fue el primero en cruzarlo. Por fin, el sueño de unir los océanos se hacía realidad. Mi nombre es Cristian Adames y le voy a estar hablando acerca del papel que jugó el ferrocarril en el funcionamiento del canal. Es al doctor William Crawford Gorgas, cuya misión era erradicar la causa de estas muertes. Y en Panamá se especulaban que la muerte la causaban insectos, pero eligieron el equivocado, pues se creían que eran las hormigas o las arrieras. El doctor William Crawford Gorgas ya había sido asignado esta tarea antes, la de saneamiento, en la ciudad de La Habana, donde junto a su colega Carlos Finlay descubrió que el origen de la fiebre amarilla estaba en un mosquito.
Al llegar a Panamá, Gorgas encontró un lugar terrible. Colón lo sorprendió, como un pueblo sucio y dilapidado, donde los niños deambulaban desnudos en medio de casuchas rodeadas de pantanos pestilentes y cubiertos de aguas negras. Tras un análisis profundo de la situación imperante, Gorgas estableció su estrategia de saneamiento, en la que el combate de la fiebre amarilla ocupaba el primer lugar. A diferencia de la malaria, que afectaba en gran parte a la población residente a lo largo de la ruta elegida para el canal, la fiebre amarilla aparecía esporádicamente en forma de epidemia, con gran mortandad. Entre los años 1892 y 1897, esta había desaparecido para volver con mayor fuerza en 1899 y en 1900. Por ello, Gorgas pudo determinar que esta se debía provenir de elementos recién llegados al istmo. A través de los estudios de Finlay, Gorgas había podido saber que la fiebre amarilla se transmite entre los seres humanos por medio de la picadura de los insectos Stegodnia fatsia, cuyo actualmente conocido como Aedes aegypti, mientras el Anopheles, que transmite la malaria, se cría principalmente en los pantanos. El Stegodnia vive entre los seres humanos porque necesita la sangre para madurar sus huevos. Al enterarse cuál era la causa, o asegurarse cuál era la causa, mandó erradicar todos los criaderos de mosquito y limpiar la ciudad de Colón por completo. Papel del ferrocarril en el funcionamiento del canal y los puertos Cristóbal y Balboa. Antes que nada es preciso conocer la historia de cómo este ferrocarril se ha construido y cómo llegó a las tierras panameñas. Básicamente, la necesidad de un ferrocarril fue inspirada por la fiebre del oro de California. El proyecto se inició en 1850 y el ferrocarril fue terminado en 1855 con el primer tren que transitó del océano a océano el 28 de enero de ese mismo año. William H. Aspinwall, el hombre que había asumido la operación de los buques de correo del Pacífico, promovió un plan para construir un ferrocarril a través del istmo. Él y sus socios crearon una compañía que aumentó a $1 millón la venta de acciones y comenzaron el trabajo. Su empresa particularmente oportuna, como el descubrimiento del oro en California, creando una demanda de inmigrantes que deseaban cruzar el istmo. En mayo de 1850 se dio la primera palada del proyecto, pero muy rápidamente la dificultad del proyecto se hizo evidente. El calor era sofocante y las torrenciales lluvias durante todo el año requirieron que los trabajadores operaran bajo agua hasta 4 pies de profundidad. La fiebre amarilla y la malaria tomaron un número de víctimas considerable, y a pesar de la continua importación de un gran número de trabajadores, hubo épocas en las que el trabajo se estancó por la carencia de trabajadores aptos. La suerte del proyecto cambió en noviembre de 1851, cuando, debido a las tormentas, 2 buques de vapor se vieron obligados a refugiarse en la bahía de Limón, debido a que los muelles del ferrocarril habían sido terminados por ese entonces y los rieles habían sido colocados 7 millas hasta Gatún. Fue posible descargar los buques de inmigrantes y transportarlos por ferrocarril, utilizando vehículos de construcción, por lo menos para la primera parte de su viaje a través del istmo. Los directores de la compañía inmediatamente ordenaron vagones de pasajeros y el ferrocarril comenzó a funcionar, faltándole todavía por poner unos 40 kilómetros. Esto incrementó grandemente el valor de la compañía y le permitió financiar el resto del proyecto. En Culebra, la cima divisora continental fue alcanzada desde el lado atlántico en enero de 1855. 37 kilómetros de vías habían sido puestas desde Colón. Un segundo equipo de trabajo trabajando bajo condiciones menos complicadas completó en la medianoche del 27 de enero de 1855 las 11 millas de vía desde Panamá a la cumbre. Al día siguiente, la primera locomotora pasó de mar a mar. Al canal de Panamá, el ferrocarril ayudó grandemente en la construcción, que fue estrechamente en paralelo. Se hizo a cargo de la línea del ferrocarril la empresa canalera. Parte de la ruta del ferrocarril fueron trasladados durante la construcción del canal y considerables adiciones al sistema ferroviario fueron hechas. El reconstruido y mejorado ferrocarril de Panamá
al lado del canal se terminó en 1912.